How do you turn that bite of food into a chemical that a cell can recognize and use as energy? O sea, lo que nos pregunta aquí es cómo es que nuestro cuerpo, nuestro organismo puede aprovechar la energía y los nutrientes que están dentro de los alimentos. The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. Entonces, lo primero que sucede en la digestión es que las enzimas digestivas del tracto digestivo, tanto del estómago como del páncreas, van a digerir las sustancias complejas que vienen en los alimentos y las van a degradar hasta sustancias más sencillas. Por ejemplo, una de esas sustancias es la glucosa. La glucosa es la protagonista de esta historia de la glucólisis. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. Ok, entonces las sustancias que entran a nuestro organismo, bueno, a nuestro estómago, perdón, a nuestro intestino, son degradadas hasta sustancias más simples como la glucosa, las cuales se pueden absorber directamente al torrente sanguíneo y pueden ser transportadas hasta los tejidos, hasta las células. The process of digestion results with carbohydrates and other molecules being removed from the consumed food and transported into the bloodstream. From there, nutrients, like the carbohydrate glucose, will leave the bloodstream through a capillary wall and enter a tissue cell. Ok, entonces ahí una vez que llegan la sangre a los vasos capilares irrigan los tejidos y entonces la glucosa, que es lo que estamos viendo aquí, la molécula de glucosa, aquí vemos sus 6 átomos de carbono, mira, estos son sus 6 átomos de carbono. Me gusta este video porque está en tercera dimensión y se ven todos los detalles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y además tiene su forma de hexágono. Entonces está a punto de entrar a la célula. La glucosa está a punto de entrar a la célula. Once inside the cell, cellular respiration will completely oxidize the glucose molecule. Fíjate, un detalle muy interesante es que la glucosa puede entrar y salir de la célula casi libremente, ¿de acuerdo? Casi libremente. Tiene canales en los que puede entrar y salir. Prácticamente puede entrar y salir a su antojo, la glucosa. Releasing high energy electrons. The overall goal is to make ATP, a storage form of Fíjate, la única razón por la que la glucosa está ahí, la razón principal por la que la glucosa llega a las células es para utilizar su energía, la energía que está almacenada en los enlaces de alta energía entre los átomos de carbono, entre los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno, y entre los átomos de oxígeno con los átomos de oxígeno, son enlaces de alta energía. Lo que quiere hacer la célula con esta glucosa es despedazarla, quitarle todos sus enlaces y utilizar la energía química de los enlaces para producir finalmente ATP. ATP es la molécula energética de la célula, es como una moneda. Es decir, a la célula no le sirve la glucosa, lo que le sirve es el ATP. El ATP se utiliza para todos los procesos bioquímicos habidos y por haber, para todo, prácticamente para el transporte de sustancias a través de la pared celular, de la membrana celular, perdón, a través de la membrana celular, para la división celular, para la síntesis de otras sustancias, se utiliza también para la construcción de tejidos. El ATP se utiliza para el movimiento de los músculos, para todas las actividades. La energía se maneja en forma de ATP. Ahorita vamos a ver más acerca del ATP. Vamos a explicar qué es el ATP y por qué es tan importante. Energy for most cells. Cellular respiration is a four-stage process that begins with glycolysis. Ok, entonces la respiración celular, se habla de la respiración celular cuando el oxígeno potencia toda una serie de reacciones que comienzan con la glucólisis. El oxígeno es el motor principal para que todo esto se lleve a cabo, ¿de acuerdo? La glucosa es el fin último, ¿de acuerdo? Es como el alfa y el omega, el principio y el fin. El oxígeno es el principio, la glucosa es el fin. Destruir la glucosa para quitarle su energía y convertirla en ATP, que al ATP es el fin último. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of two distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. Ok, entonces dice que la mayor parte de la glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula, o sea, fuera de la mitocondria, pero ya dentro de la célula, como tal, dentro de la célula en el citoplasma. Acuérdate que el citoplasma es como el líquido
gelatinoso que está dentro de la célula. Eso es el citoplasma. Ahí ocurre la glucólisis y se puede dividir en dos etapas. Es como cuando una persona quiere hacer un negocio. Cuando alguien quiere hacer un negocio, lo más probable es que pase de entre 1 y 4 años gastando dinero y perdiendo dinero. Entonces tú te acercas a un empresario que apenas empezó y le dices, ¿cuánto estás ganando? Y te va a decir, no, no estoy ganando absolutamente nada, estoy pierde y pierde dinero, gasto y gasto y gasto y gasto y gasto y gasto. Pero ya si llegas y después de 5 años sobrevivió a la etapa de gasto, de inversión, ya te va a decir, pues ahora estoy ganando miles de pesos al mes, ¿no? Ahí te va a decir. Lo mismo pasa con la glucosa, perdón, la glucólisis. La célula tiene que primero invertir ATP, gastar ATP para poder romper los enlaces de la glucosa, para que después ya pueda ganar ATP. O sea, viene una etapa de inversión, o sea, de gasto de ATP, y después viene una etapa de recuperación de ese ATP. El ATP es lo que quiere la célula. Sin embargo, tiene que invertir ATP para poder echar a andar esta maquinaria. ¿Sí me explico? ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, el ATP entonces es la energía de todo el ser humano. Claro que sí, así es. El ATP es una molécula energética, es como una moneda, como una moneda. Así es, o sea, para todo se utiliza el ATP. El ATP es lo más importante, es la molécula energética más importante de la célula y se ocupa para absolutamente todas las funciones. Y por eso es que al principio es paradójico pensar cómo es que si lo que queremos es producir ATP, al principio la glucólisis gasta ATP. Parecería como ilógico, pero en realidad es como en los negocios, es una inversión. La célula invierte ATP para después exprimir esta molécula de glucosa y sacarle mucho más ATP del que invirtió. In the energy investment phase, two ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a six. Si te das cuenta, entonces solo se invirtió ATP para poder empezar a destruir la molécula de glucosa. Se tuvo que gastar ATP, dos moléculas de ATP concretamente, para poder empezar a romper la glucosa. Carbon sugar diphosphate molecule. Lo que se hizo fue quitarle el fosfato del ATP y pasárselo a la glucosa. Pero ahorita lo vamos a ver con más detalle, nada más para que tengas una idea. Estas bolitas amarillas son los fosfatos del ATP. Se le pegaron a la glucosa. Y luego esa molécula de 6 carbonos se rompe en dos moléculas de 3 carbonos, fosforiladas. Aquí está, mira, una molécula de 3 carbonos y su fósforo, una molécula de 3 carbonos y su fósforo. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene el fósforo? Del ATP. El ATP es el que proporcionó el fósforo. Acuérdate que ATP quiere decir adenosin trifosfato. Tiene 3 fosfatos. Pierde uno y se queda como ADP, o sea, como adenosin difosfato, de 2 fosfatos. O sea, una molécula de ATP cargada con energía es ATP. Y cuando ya pierde la energía porque le transfiere el fosfato a la glucosa, se llama ahora ATP. ADP con D, perdón, con ADP, de 2, de 3. 3 fosfatos, 2 fosfatos. ¿A dónde se fueron los fosfatos? Se le pegaron a la glucosa para que se pudiera empezar a romper. Para eso ahí se invirtió el fosfato del ATP. El fosfato es la energía como tal, ¿de acuerdo? O sea, el fosfato se está invirtiendo para poder después recuperarlo, así como en los negocios. El empresario mete dinero a su negocio, lo pierde, parece como que estuviera tirando dinero durante un año, 2 años, hasta 4 años, y después ya lo empieza a recuperar poco a poco, y más, y sale ganando más de lo que invirtió. Bueno, si le va bien. Energy harvesting phase begins. During this phase, the 2,3 carbon. Ahí participan otros protagonistas, fíjate, los acarreadores de electrones. El NADH es un acarreador de electrones. Lo que ves ahí brillante en color azul son electrones que se le pegaron al NADH. El NADH es un transportador de electrones. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero para que tengamos un panorama general de qué es quiénes son los protagonistas de la glucólisis. El ATP, el NADH. NADH lo comparan con un taxi. Haz de cuenta que el NADH es un taxi de electrones, así le llaman. El taxi de electrones, literalmente. Así. Es un taxi, o sea, transporta electrones. Después vamos a ver a dónde los llevan. Pero esos electrones provienen de la ruptura, del proceso de la ruptura de la glucosa. Finalmente, se empieza a producir ATP. Fíjate, ya se empieza. Acuérdate que al principio se invirtieron 2, ahora ya hay 4 ATPs.
Es decir, ahí como que la célula empieza a sacar ganancias poco a poquito y ATP is y se obtienen piruvatos. Estas moléculas de tres carbonos que ya no tienen el fosfato se llaman piruvatos. formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and La glucólisis es un proceso que consta de 10 pasos, ¿de acuerdo? Ahorita los vamos a ver, son 10 pasos. Y esos 10 pasos de la glucólisis se lleva a cabo mediante múltiples enzimas que son proteínas. Acuérdate que las enzimas son proteínas como robots, como si fueran robots, que llevan a cabo cada una de las etapas de la glucólisis, precisamente. O sea, son robots. Es como, por ejemplo, ¿cómo te podría explicar? Si cuando mm, quieres fabricar, por ejemplo, un yogur, vamos a suponer que quieres fabricar yogur. El yogur se puede fabricar por sí solo si dejas ahí fermentando la leche durante un tiempo, pero es más conveniente para un empresario tener empleados y que los empleados estén haciendo el trabajo. O mejor aún, tener robots automatizados que estén haciendo todo el trabajo sin tener que pagarles. Y eso es precisamente lo que hacen las enzimas. Las enzimas se dedican a trabajar como pequeños robots, haciendo cada una de las etapas de la glucólisis. Eso que hace la enzima se llama catálisis. Catalizar una reacción química quiere decir automatizarla y ayudarla a que sea más rápida. Catalizar. Las enzimas son catalizadores. Las enzimas catalizan reacciones químicas. ¿Qué quiere decir catalizar? Acelerar y automatizar las reacciones químicas. Las enzimas son proteínas especializadas, como una especie de robots biológicos. and enzyme assistance. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules. Esta es la ganancia final, o sea, haz de cuenta, es como en una empresa, al final de cuentas se tiene que hacer un balance. A ver, ¿cuánto invertí? Si metí en mi empresa, no sé, 1 millón de pesos y tuve que perder 4 años de trabajo y más, no sé, un montón de cosas que invertiste, recursos, tienes que hacer la contabilidad. Al quinto año dices, ah, bueno, si salí ganando tanto, entonces la utilidad neta es la inversión, o sea, los gastos bueno, el costo total menos las ganancias, ¿no? Algo así por el estilo, y nos queda la utilidad neta. Eso es lo mismo. O sea, aquí en la glucólisis tenemos que hacer una contabilidad, es una economía, pero aquí no hay dinero de por medio, aquí lo que hay es energía de por medio. ¿Cuál es la ganancia final de la glucólisis? 2 ATPs netos, porque se invirtieron 2 y se ganaron 4. O sea que la ganancia neta son 2 ATPs, no son 4 ATPs. Es como, por ejemplo, un empresario. Si invierte 1 millón y luego gana 4 millones al final, en realidad no está ganando 4 millones. Hay que restarle ese millón que invirtió para saber que nada más quedaron 3 millones. Lo mismo pasa aquí con el ATP. La célula invirtió 2 ATPs. Al final ganó 4, pero la ganancia neta, la utilidad, o sea, la ganancia de verdad son 2 ATPs únicamente. Pero no solamente ahí, sino que aquí quedan dos moléculas valiosísimas, que valen más que el ATP mismo, que son los NADH, o sea, taxis cargados de energía, taxis cargados de electrones. Es decir, es como una inversión a largo plazo. ¿Sí me explico? El ATP es una inversión a corto plazo. Rápidamente la célula saca 2 ATPs. Pero a largo plazo, estos taxis los va a meter a otra inversión más grande. La inversión se llama la cadena respiratoria. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the mitochondria. Esto que ves aquí en amarillo es la membrana de la mitocondria. Aquí ya estamos dentro de la célula, pero lo que estás viendo aquí es el citoplasma. O sea, todo este ambiente que ves aquí en la pantalla es el citoplasma de la célula. Y lo que ves ahí en amarillo es la mitocondria. O sea, ya están a punto de entrar. ¿Quiénes van a entrar a la mitocondria? Dice aquí que el NADH, los taxis. Esos taxis pueden entrar y salir de la mitocondria como ellos quieran. Y el piruvato se va a acercar. ¿De acuerdo? El piruvato se acerca a la mitocondria. And the next stage of cellular respiration begins. The next stage of cellular respiration involves the movement of pyruvate into the mitochondria, where it Ok, el piruvato se quiere meter a la mitocondria para seguir siendo exprimido. ¿Sí me explico? O sea, el piruvato todavía lleva energía. Todavía lleva ahí energía que se tiene que sacar de alguna forma. Entonces la célula lo que hace es, si está presente el oxígeno,
va a hacer todo lo posible porque este piruvato entre dentro de la mitocondria. ¿Me explico? La célula quiere que el piruvato, que es el producto de la glucólisis quiere decir ruptura de la glucosa, de ahí viene el nombre. Glucólisis, ruptura. Glucosa, lisis, ruptura de la glucosa. La glucosa tenía 6 carbonos. Se rompió en 2 moléculas de piruvato de solo 3 carbonos. ¿Sí me explico? Por eso se llama glucólisis, ruptura de la glucosa. ¿Dudas? ¿Me podría repetir el piruvato? Sí, el piruvato es una molécula que solo tiene 3 carbonos. 3 carbonos, mientras que la glucosa tenía 6 carbonos. Entonces la célula lo que quiere es hacer todo lo posible porque el piruvato ingrese a la mitocondria. O sea, la célula quiere que el piruvato pueda entrar a la mitocondria para seguirlo exprimiendo, seguirle sacando la energía. O sea, de cuenta, la célula no está contenta con haberle sacado 2 ATPs y 2 NADHs. La célula quiere más ATP, quiere más energía. Entonces dice, yo le voy a sacar lo voy a exprimir hasta el último, hasta la última gota. Es como un limón. O sea, cuando partes un limón y no tienes otro limón más y tienes que echarle a tus tacos, lo más probable es que le quieras exprimir al limón hasta la última gotita, porque si ya no hay más limón y yo le quiero poner a mis tacos. Entonces le voy a exprimir lo más que pueda. Es lo mismo que quiere hacer la célula con el piruvato. Lo quiere exprimir toda la poquita energía que le queda ahí. Toda, se la quiere exprimir toda. Y es lo que va a hacer. Pero para esto, la célula está pensando en cómo introducir este piruvato a la mitocondria. Undergoes oxidation. Each pyruvate molecule is converted into a compound called. Entonces dice que el piruvato se convierte en una estructura distinta que se llama acetilcoenzima A. Voy a escribir el nombre. El piruvato se convirtió en acetilcoenzima A. Acetil-CoA. Se puede abreviar como acetil-CoA. Acetil-CoA. Ajá. ¿Cuál es la intención? Que se pueda meter a la mitocondria. ¿De acuerdo? El piruvato por sí mismo no se puede meter a la mitocondria. Se tuvo que hacer un cambio extra, convertirlo en acetilcoenzima A. Acetyl-CoA. In the process of pyruvate oxidation, electrons are transferred to NAD, producing NADH, and a carbon is lost, forming carbon dioxide. Entonces, fíjate, un detalle muy interesante. ¿Te acuerdas cuántos átomos de carbono tenía el piruvato? El piruvato tenía 3 carbonos, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? La glucosa original tenía 6 carbonos. Los voy a poner en color negro para que se entienda mejor. La glucosa original estaba compuesta por 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se rompió en 2 moléculas de piruvato que solo tienen 3 carbonos. 1, 2 y 3. Pero estos piruvatos no pueden entrar a la mitocondria. Se tuvieron que convertir en acetilcoenzima con un costo especial, que es quitarle uno de sus átomos de carbono y quedó con solamente 2 átomos de carbono y la coenzima A, que es lo que vemos en color verde. Entonces, ¿a dónde se fue el átomo de carbono? Aquí está, míralo. Se le pegaron unos oxígenos y se convirtió en CO2, dióxido de carbono. Y ese paso es el paso de la oxidación del piruvato, así se llama. Oxidación del piruvato es cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Este paso se le llama oxidación del piruvato. ¿Por qué se oxida el piruvato? Porque la célula está haciendo todo lo posible para exprimirle la energía, la energía que lleva todavía ahí almacenada. Si me explico, es como cuando quieres exprimir un limón que ya está exprimido. O sea, todavía lo puedes apretar otro poquito más y le sale otro poquito de jugo. Eso es lo que quiere hacer la célula, sacarle toda la energía que se pueda. Y entonces los carbonos se fueron en forma de dióxido de carbono. Aquí está uno y aquí está el otro. ¿Dudas? No, todo bien. The next stage is the citric acid cycle, also Ok, entonces el acetilcoenzima A se va a pegar con una molécula de 4 carbonos que se llama oxalacetato. called the Krebs cycle. Here, acetyl-CoA will bind with a starting compound called oxaloacetate. Entonces, el acetilcoenzima A dentro de la mitocondria, porque fíjate que este sí puede entrar a la mitocondria, el acetilcoenzima A. El piruvato no podía entrar a la mitocondria, pero el acetilcoenzima A sí puede.
Es como, haz de cuenta como que el CoA le permite entrar a la mitocondria, es como una llave especial que le permitió entrar. Y ya una vez que está dentro, entonces se le pega a una molécula de 4 carbonos que se llama oxalacetato, o también se llama ácido oxalacético, es lo mismo, ¿eh? Lo puedes encontrar como ácido oxalacético u oxalacetato. Y ahí comienza el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Ahí es donde comienza el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. ¿Dudas? No, ahorita todo bien. Ok, el acetilcoenzima A, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene dos, velo, 2 carbonos. ¿Y el oxalacetato cuántos tiene? 4. Aquí en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, la contabilidad es importantísima. Tienes que hacer cuentas precisas. El acetilcoenzima tiene 2 carbonos y al ingresar a la mitocondria, se le pega a otra molécula que tiene 4 carbonos, que se llama oxalacetato. ¿Y qué va a dar lugar a eso? Pues una molécula de 6 carbonos, pero ya dentro de la mitocondria. And through a series of enzymatic redox reactions, Esta estructura que viste aquí que se formó se llama ácido cítrico. Ácido cítrico. Y de ahí viene el nombre de ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Porque lo que se formó ahí, esa estructura de 6 carbonos, es un ácido cítrico. all carbons, hydrogens, and Fíjate, por ahí llegó un NDH y se llevó unos electrones. ¿Ya viste cómo se lleva los electrones? Ahí los ves de color brillante azul. Esos electrones son electrones que se le quitaron. Se le fueron quitando aquí y a cambio de esto salió un dióxido de oxygens in carbono. Ahí salió un dióxido de carbono, ¿ya viste? pyruvate. Ultimately, Otro dióxido de carbono, ¿ya viste? O sea, otra vez llegó un NADH, le arrebató sus electrones y salió despedido un átomo de carbono con 2 oxígenos. Esos rojitos que ves ahí son oxígenos, es un CO2, un dióxido de carbono. Es decir, cada que se forma uno de estos, un NADH cargado, un taxi cargado con electrones, se desprende un dióxido de carbono. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo lleva una lógica? Cada vez que se desprende un carbono de aquí de la estructura, se le rompe, ese carbono se le pegan unos oxígenos y esos oxígenos se llevan ese carbono, lo sacan de ahí, se lo llevan. ¿A dónde? Al espacio, o sea, al espacio exterior, fuera del pulmón. O sea, es lo que sacamos cuando respiramos y exhalamos. Cuando exhalamos, ¿qué exhalamos? Dióxido de carbono. Cuando inhalamos, ¿qué es lo que inhalamos? Oxígeno. Muy bien, entonces ahí va el dióxido de carbono hacia los pulmones. Ese dióxido de carbono de aquí, este CO2, ya no sirve para nada. Ya no se va a ocupar, es un desecho de la respiración. ¿Dudas? No, todo bien. ¿A dónde está la energía? ¿Dónde se fue la energía? ¿Se perdió? No. Ahí va la energía, a bordo de ese taxi. Eso es un taxi. El NADH es un taxi. Taxi. Taxi, taxi, taxi cargado de electrones. Son electrones muy caros. Son carísimos, tan caros que la célula les paga un taxi. ¿Sabes lo que cuesta un taxi dentro de la célula? Es carísimo. Entonces, imagínate lo valiosos que son esos electrones para la célula, que hasta los sube en taxi. end up as carbon dioxide and water. The pathway is called Ahí se formó ATP. cycle because oxaloacetate Y ahí se formó otro taxi. Este es como otro taxi distinto, pero finalmente es un taxi. El otro era el NADH, este se llama FADH2. También es un taxi. ¿Para qué sirven esos taxis? Para llevarse los electrones de la molécula que se está oxidando. O sea, el piruvato se está oxidando en el ciclo de Krebs. Oxidar quiere decir exprimir la energía. O sea, oxidar, algo que se oxida, se le exprime la energía. Oxidar quiere decir exprimir la energía. ¿Qué es lo que quiere la célula? Exprimir la energía, como si fuera un limón que le quieres sacar hasta la última gota de jugo. Y cuando ya lo exprimiste, traes una plancha para aplastarlo más todavía y sacarle hasta la más mínima gota de jugo. Eso es lo que quiere hacer la célula. Quiere quitarle toda la energía a la glucosa, o lo que quedó de la glucosa. Y toda la energía que está sacando la va a subir en unos taxis. Esos taxis no se pierden, van a algún lugar especial, ahorita vamos a ver a dónde va. is the starting and ending Mira, ahí se formó otro taxi. compound of the pathway.
For Y finalmente se volvió a formar la molécula de 4 carbonos que estaba al principio, es decir, el ácido oxalacético o oxalacetato, y aquí se le pega otro acetilcoenzima A para formar otra vez el ciclo del ácido cítrico. Por eso es un ciclo del ácido cítrico, porque una y otra vez se va a repetir. Se forma la molécula de 4 carbonos, se va exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo, se le saca toda la energía y se vuelve a formar la molécula de 4 carbonos y vuelve a entrar otro acetilcoenzima A, que finalmente los carbonos del acetilcoenzima A vienen del piruvato, y el piruvato viene de la glucosa, de la glucólisis. ¿Dudas? No, todo bien. Un segundito. Sí. every glucose that enters glycolysis, the cycle completes twice, once for each molecule of pyruvate that Pero fíjate, recuerda, bueno, aquí no lo vimos, pero recuerda que la glucosa se partió en dos. Se partió en dos moléculas de 3 carbonos, o sea, dos piruvatos. Y esos piruvatos entran al ciclo de Krebs, cada uno por separado. Eso quiere decir que de cada glucosa se producen 2 ciclos de Krebs. Eso es importante, apunta todos los datos. Apunta los números, sobre todo. De cada glucosa que entra a la glucólisis, se producen 2 ciclos de Krebs, porque se producen 2 piruvatos. Si cada piruvato entra al ciclo de Krebs, entonces de cada glucosa salen 2 ciclos de Krebs. Eso es como una contabilidad. O sea, lo que más les interesa en bioquímica es la contabilidad de las moléculas. enter the mitochondria. During pyruvate oxidation and the citric acid cycle, a net of 8 NADH, 2 FADH2, Se está haciendo la contabilidad final, fíjate bien. Todos esos taxis que se formaron cargados de electrones, es la ganancia. 2 ATP, and 6 CO2 are produced for each glucose molecule. Fíjate, nos está dando los resultados de cada molécula de glucosa que entra al ciclo de Krebs. In order to understand how the majority of the energy is produced by aerobic respiration, we need to follow the NADH and FADH2 molecules to the next stage. Entonces dice que ahora los taxis de electrones que quedaron cargadísimos de electrones, muchos taxis que salieron de una sola glucosa, pues todos esos taxis tienen que acarrear esos electrones a la cadena respiratoria. La cadena respiratoria también se llama cadena de transporte de electrones. Esa también ocurre dentro de la mitocondria, pero ocurre en otro lugar. El ciclo de Krebs ocurre en una parte de la mitocondria que se llama la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs ocurre en un lugar de la mitocondria que se le llama la matriz mitocondrial. Ahí ocurre el ciclo de Krebs. Los taxis, es decir, el NADH y el FADH2, van a irse a otro lugar de la mitocondria, dentro de la misma mitocondria, que se llama la la membrana interna mitocondrial. Membrana interna mitocondrial. Ahí va a ocurrir otro proceso que se llama cadena respiratoria. No es lo mismo que el ciclo de Krebs, pero es importantísimo, van acoplados. Cadena respiratoria o también cadena de transporte de electrones. Como su nombre lo dice, utiliza electrones. Esa cadena de transporte de electrones trabaja mediante electrones. ¿Y de dónde sacan los electrones? Los lleva el NADH. Llegan en taxi. O sea, imagínate, los electrones con los que trabaja la cadena respiratoria llegan en taxi. Es así de caro, es así de caro. Imagínate que las materias primas con las que trabaja llegan en taxi. La cadena respiratoria es carísima. Porque es tan cara que nos mantiene con vida. Y es tan cara que si dejamos de respirar, nos podemos morir en unos cuantos minutos. Electron transport chain. Ahí llega la membrana interna mitocondrial. ¿Quién llega ahí? Los taxis. The electron transport chain is a series of membrane-bound carriers in the mitochondria. Ok, esa que vamos ahí es la membrana interna mitocondrial. Y si te das cuenta, ahí están varias moléculas. Esas moléculas que ves ahí son enzimas. Son enzimas especiales que trabajan muchísimo, que trabajan todo el tiempo. Todo el tiempo.
La NADH deshidrogenasa, la ubiquinona, la succinato reductasa, el citocromo, el otro citocromo, el otro citocromo. Generalmente se le conoce como los citocromos, porque como la mayor parte de ellos se llaman citocromos, tienen nombres rarísimos. Y finalmente la más importante de todas, esta que ves aquí es la maquinaria principal. Este es el fin último, ese es el destino de todo este trabajo. Esta maquinaria tiene que trabajar, y para que trabajes, esa maquinaria trabaja con protones, no con electrones, con protones. Y estas otras trabajan con electrones. Así de sofisticada es la cadena respiratoria. Fíjate bien. Sus materias primas llegan en taxi. Estas de aquí trabajan con puros electrones. Y tienen que llegar los electrones formaditos en taxi. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y si eso deja de funcionar, nos morimos en unos cuantos minutos. Y finalmente esos electrones sirven para algo. Ahorita vamos a ver para qué sirven. O sea, ¿para qué sirve esta cadena de transporte de electrones? O sea, por ejemplo, pasan los electrones, ahí van los electrones, pasan de un citocromo a otro, y luego ¿a dónde se van? ¿A dónde van los electrones? Esa es la clave para poder entender cómo funciona todo este mecanismo complejo. Alguien, alguien está haciendo que trabajen los electrones, que los electrones vayan corriendo desesperados. Desesperados. Haz de cuenta que los electrones llegan en el taxi y tan pronto como el taxi abre sus puertas, los electrones corren. ¿Y por qué corren los electrones? Esa es la clave para entender todo este proceso. Los electrones corren porque van en dirección hacia alguien que los está llamando. Haz de cuenta que esta flecha son los electrones que van corriendo desesperados porque alguien los está llamando. Alguien los llama. Y resulta que quien los está llamando es el oxígeno. ¿Ok? El oxígeno los está llamando. Por ahí anda el oxígeno. El oxígeno que respiramos no sirve para otra cosa más que para esto. Aquí llega el oxígeno y dice, para esto sirvo yo. Esta es mi razón de vivir. Para esto existo. Por eso respiramos. Porque aquí llega el oxígeno y dice, quiero mis electrones. Así llega el oxígeno y dice, hagan lo que hagan, no importa lo que tengan que hacer, muévanse, todos muévanse, así desesperado el oxígeno. Quiero electrones, pero ya, quiero muchos electrones. El oxígeno es uno de los elementos más electronegativos, junto con el flúor. El hecho de que el oxígeno sea tan electronegativo hace que los electrones atrae electrones, o sea, electronegatividad quiere decir que atrae los electrones. Atrae los electrones con una fuerza impresionante, devastadora. Entonces el oxígeno llega y dice, quiero electrones, muévanse todos. Y pone a trabajar absolutamente a todos para que todos le pasen sus electrones. Entonces, qué es lo que hace el oxígeno? Le dice a un citocromo, al último, le dice, citocromo, quiero mis electrones. Este citocromo le avisa al otro citocromo, oye, quiere sus electrones, pero ya. Y este le avisa al otro, traigan electrones, pasen los electrones ya. ¿Dónde están los electrones? Y entonces llegan los taxis aquí, desembocan los taxis, sueltan los electrones y fluyen los electrones hacia el oxígeno y el oxígeno se convierte en agua. El oxígeno se va muy contento convertido en agua. Ya se tranquilizó. Pero mientras, pero mientras, llega otro oxígeno, ¿sí me explico? O sea, aquí llega un átomo de oxígeno, pide sus electrones y se va, se convirtió en agua. Y de inmediato llega otro átomo de oxígeno y dice, yo también quiero mis electrones. Y entonces, por eso es que nunca descansan los citocromos de la cadena respiratoria. Todo el tiempo tienen que estarle proporcionando electrones al oxígeno, porque el oxígeno dice, yo quiero mis electrones. Y ya se va el oxígeno tranquilo con sus electrones, convertido en agua, pero llegan otros oxígenos, llegan, y cada oxígeno que llega dice, yo quiero mis electrones, yo quiero mis electrones, yo quiero mis electrones, yo quiero mis electrones. Entonces, por eso es que nunca descansa el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs todo el tiempo le está mandando taxis desde la matriz mitocondrial hacia la membrana interna de la mitocondria, le está mandando taxis cargados FADH2. Acuérdate que los taxis se llaman FADH2, que vienen del ciclo de Krebs, y NADH. Esos se llaman taxis cargados, ¿de acuerdo? Los taxis cargados de electrones llegan con sus electrones a los citocromos porque los citocromos del oxígeno, o sea, todo el tiempo le están exigiendo al ciclo de Krebs. Muévete, porque queremos electrones, rápido, rápido, mándanos electrones, 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 más, más y más electrones.
Todo esto parecería como muy loco si no fuera por un fin último. O sea, ¿para qué quieren tantos electrones? ¿Para qué el oxígeno? Bueno, ¿por qué todos trabajan como si fueran esclavos para el oxígeno prácticamente? Uno pensaría, pues qué lógica tiene que el oxígeno entra y se convierte en agua, se va con sus electrones, parece como si no tuviera ninguna razón de ser todo esto, ¿no? Pero en realidad sí, hay una razón mucho más profunda. Estos citocromos, a medida que transportan los electrones, los electrones que finalmente, ¿qué cosa es? Es electricidad. ¿Y para qué sirve la electricidad? Pues para activar los aparatos, ¿no? Por ejemplo, mi computadora, mi micrófono, mi celular trabajan con electricidad. ¿Qué pasa si les quito la pila? Dejan de funcionar. ¿Qué pasa si estos citocromos les quitas la pila? Dejan de funcionar. Hacen dos trabajos al mismo tiempo. Uno de ellos es transportar los electrones para el oxígeno que se los está exigiendo vorazmente. Eso, el oxígeno está voraz de electrones. Pero el otro trabajo, que es el más importante para la vida, es que transportan protones. Los citocromos transportan protones desde aquí adentro de la matriz mitocondrial, esta parte de abajo es la matriz mitocondrial, hacia el espacio intermembranal que está aquí. Este se llama el espacio intermembranal, porque está en medio de las dos membranas de la mitocondria. La mitocondria tiene dos membranas. Esto que estoy marcando yo aquí se llama el espacio intermembranal. Los citocromos se dedican a eso, a bombear protones, protones desde aquí adentro hacia acá afuera. Muchos protones, muchos, muchos protones. Para eso sirven los citocromos, para bombear protones y para transportar electrones. Los electrones no los van a ocupar más que para pasárselos al oxígeno. El oxígeno es el que quiere los electrones. Los citocromos aprovechan el flujo de electricidad para tener energía, como si fuera una pila. Y esa energía la utilizan para bombear protones hacia el espacio intermembranal, desde la matriz hacia el espacio intermembranal. ¿Para qué? ¿Para qué quieren tantos protones en el espacio intermembranal? La respuesta es la última enzima. Esta enzima que está aquí se llama ATP sintetasa o ATP sintasa. A mí me gusta que suena más como, me gusta cómo suena como ATP sintetasa. Pero me han corregido muchas veces los profesores de bioquímica y me dicen que no es una sintetasa, sino que es una sintasa. Pero te vas a dar cuenta que en la mayor parte de los libros dice sintetasa porque a todos nos encanta que suene como sintetasa. Bueno, la ATP sintetasa es la enzima más importante y más poderosa de la biología, porque es la que produce el ATP y lo produce en gigantescas cantidades, en inmensas cantidades. Es una turbina de alto poder que produce todo el tiempo ATP en inmensas cantidades. Es como una fábrica de energía, es como una fábrica de pilas. El ATP es una pila como tal, ¿me explico? O sea, la célula trabaja con esas pilas todo el tiempo, todo funciona con esas pilas que son el ATP. Y entonces la ATP sintetasa se dedica a eso, a sintetizar ATP, precisamente. A eso se dedica. ¿Cómo funciona? Con protones. Es como una enzima de otro planeta. O sea, todas las demás trabajan con electrones, pero ella trabaja con protones. Yo no trabajo con electrones, yo trabajo con protones. Si no hay protones, deja de funcionar. Y si deja de funcionar, nos morimos. Y nos morimos de inmediato. Cuando una persona se asfixia, se muere de inmediato. Porque no hay oxígeno, no funciona todo este mecanismo, deja de funcionar la ATP sintetasa y no hay ATP y automáticamente nos morimos. Si no hay ATP, nos morimos. Es como si le quitas las pilas a un reloj, a un celular, pues no deja de funcionar. ¿Qué hace sin la pila? Nada, absolutamente nada. ¿Qué hace la célula sin ATP? Absolutamente nada. That pass electrons from one to another. As the electrons are transferred between the membrane proteins, the cell is able to capture energy and use it to produce ATP molecules. Proteins in the chain pump hydrogen ions across a membrane. When the hydrogen ion... Esto que ves aquí como con signo positivo son los protones, ¿de acuerdo? Lo que ves ahí que se está acumulando en el espacio intermembranal, dice iones de hidrógeno. Esos son los protones, son iones de hidrógeno cargados de forma positiva. Bueno, eso, aunque no estamos viendo química como tal, pero debes de saber que el átomo de hidrógeno está compuesto por un solo protón en el núcleo y un solo electrón dando vueltas alrededor del único protón.
Cuando no está presente el electrón, lo único que queda ahí es un protón. Por eso se habla de protones, o sea, los hidrogeniones o átomos de hidrógeno cargados positivamente no son más que protones. Por eso hablamos de protones. Se llama de gradiente de protones. Es un gradiente porque aquí hay muchos en el espacio intermembranal y aquí hay poquitos en la matriz mitocondrial. Es un gradiente. Electrons flow back across the membrane through an ATP synthase ¿Ya viste cómo el ATP sintetasa empieza a fabricar este ATP? Mucho ATP. complex. ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Ah, mira, aquí no se. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electron, Este rojito que ves aquí, esta molécula rojita que ves ahí, es un átomo, es una molécula de oxígeno, ¿de acuerdo? Esa molécula de oxígeno se acerca ahí a pedir sus electrones. La molécula de oxígeno está compuesta por dos átomos de oxígeno, pero ve lo que pasa. oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport. ¿Viste? Se partió en dos y cada átomo de oxígeno dijo vorazmente, dijo, quiero mis electrones. Se le pegan los electrones, se le pegan ahí dos átomos de hidrógeno y se convierte en agua. Chain. Esto que ves ahí es agua, ahí dice water, agua. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. De 32 a 36 ATP se producen a partir de la glucosa. In summary, we have seen how the four stages of cellular respiration are Mira, aquí está la glucosa entrando a través de su poro, de su canal de glucosa, entra a la célula. Ahí se producen dos ATPs en la glucólisis. responsible for Eso ocurre en el citoplasma. Luego entra, el piruvato se oxida a acetilcoenzima A y entra a la mitocondria. converting the energy found in the glucose En la mitocondria se le pega al ácido oxalacético o oxalacetato, que es de 4 carbonos, y entra al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Ahí en el ciclo de Krebs se empiezan a producir más ATPs molecule into y ATP. se producen transportadores de electrones, es decir, los taxis, los cuales van finalmente hacia la membrana interna mitocondrial, donde ocurre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? La fabricación de ATP. La fosforilación oxidativa es lo que hace la ATP sintetasa, la enzima más importante de la biología. Ella se dedica, solita esa enzima se dedica a fabricar el ATP y ese proceso se llama fosforilación oxidativa. Una sola enzima trabaja más que ninguna otra de todas las que están ahí. The energy battery of the cell. On average, 36 ATP molecules are produced per glucose En total dice que son 36 ATPs, 32 de la cadena respiratoria, 2 del ciclo de Krebs y 2 de la glucólisis. molecule that entered the cell. In the process of producing ATP, oxygen is brought in from the bloodstream to be the final electron acceptor in the electron transport. El oxígeno entra a través de la membrana celular como sin dedos. El oxígeno llega ahí y pide y exige sus electrones. Es un aceptor de electrones. O sea, el oxígeno llega como aceptor de electrones. Así como llega y dice, sí acepto mis electrones, dénmelos. Transport chain, and the carbon dioxide that is produced as a byproduct is released. The goal of cellular respiration is to transfer the energy from the food that we eat daily into ATP that are Dice, el fin último de todo este proceso es convertir la energía que está almacenada en los carbohidratos, sí, sobre todo los carbohidratos, aunque también en otras moléculas, pero sobre todo los carbohidratos como la glucosa, en energía final que queda almacenada como ATP. our bodies can use. This process starts with the eating of a snack or meal and ends with capturing the energy from the complete breakdown of the nutrients into energy and carbon dioxide. ¿Y qué es lo que queda al final? ¿A dónde quedan los átomos de la glucosa? Quedan completamente aniquilados, quedan completamente reducidos a nada. Haz de cuenta que al final queda CO2, o sea, queda puro dióxido de carbono y agua, H2O. Estas moléculas no sirven para nada. O sea, no quiere decir que el agua no sirva para nada. El agua es fundamental para la vida.
pero es tan poquita agua que se produce en el metabolismo que es insignificante. O sea, realmente el agua que sale ahí de la cadena respiratoria como desecho, porque para la cadena respiratoria el agua es un desecho, es lo que queda del oxígeno, y el CO2 es lo que quedó de la glucosa. Es como cuando quemas un papel. O sea, imagínate un papel, le prendes fuego y ¿qué queda al final? Humo negro que está compuesto por dióxido de carbono y agua. Exactamente lo mismo. O sea, la oxidación de la glucosa es como una combustión. Es como un proceso de combustión. Se quema y queda reducido a algo insignificante. Es decir, este humo negro que ves aquí, que está compuesto por agua y dióxido de carbono. Exactamente lo mismo que cuando prendes fuego a una hojita de papel. La hojita de papel, por cierto, está hecha de pura glucosa, o sea, celulosa. Es la mejor comparación con la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria juntas. Es como una oxidación, es una combustión. ¿Hasta aquí dudas? No, ya todo bien. Que sí tenía muchas dudas, pero creo que es más fácil Sí, ok, la idea. seguimos viendo, continúa. Un momentito, por favor. Ok, voy a cerrar este y vamos a ver ahora las siguientes imágenes. Ok, mira, aquí te voy a explicar varias cosas. Por ejemplo, ok, aquí estamos viendo el ATP. Mira, esto es muy importante para comprender cómo funciona el ATP o por qué el ATP es una molécula energética tan importante. Dice aquí, la estructura del ATP. El ATP es un nucleótido, ¿de acuerdo? Es un nucleótido como los que vienen en el ADN. O sea, en el ADN, acuérdate que hay nucleótidos. Los nucleótidos del ADN son guanina, adenina, timina, citosina. Esos son los nucleótidos. Bueno, pues haz de cuenta que el ATP es adenosin trifosfato. También es un nucleótido. Se parece mucho a la adenina. Dice, base nitrogenada de adenina, aquí está, mira la adenina, igualita a la que viene en el ADN. Una azúcar ribosa igualita que la del RNA, el ARN. Y tres fosfatos. Estas P's que ves aquí son fosfatos cargados de forma negativa. Dice, tres fosfatos cargados de forma negativa, ¿de acuerdo? Y lo comparan con una pistolita de dardos. Pero una pistolita de dardos especial en la que, haz de cuenta que si le pones un dardo, luego le puedes meter otro dardo y luego le puedes meter otro. O sea, tres dardos en el mismo cañón, por decirlo de alguna forma. Haz de cuenta que el primer dardo no sale con tanta fuerza. Es como un resorte. O sea, piensa que aquí adentro hay un resorte. Entonces, el resorte, el resorte que está aquí adentro de la pistolita, está muy estirado si solamente le pones un dardo, ¿no? Con un solo dardo, el resorte se comprime un poco. Y le aprietas al gatillo y sale con muy poquita fuerza. Cosa que un solo fosfato no sirve para nada. Tiene tan poquita energía como un dardo que apenas si comprimió el resorte. Pero si le metes dos dardos uno encima del otro, entonces el resorte se comprime mucho más y almacena más energía potencial. O sea, aquí tienes dos dardos, uno enfrente del otro. Ese sería el ADP. ADP quiere decir adenosin difosfato, o sea que tiene dos fosfatos. Cuando teníamos un solo dardo, ese se llama AMP. ¿Ok? El AMP, haz de cuenta que es como adenosin monofosfato, M de mono, uno, monofosfato. En griego quiere decir uno, adenosin monofosfato. Acuérdate que es adenosin, el nombre raro este de adenosin es porque es un nucleótido, como los que vienen en el ADN. Ok, adenosin monofosfato, adenosin difosfato, o sea, dos fosfatos. Este tiene uno, este tiene dos. Pero la mejor de todas las versiones es la molécula de tres fosfatos. Imagínate el resorte bien apretado y bien comprimido porque tiene tres dardos encima. Uno, dos y tres. Ese se llama ATP, adenosin trifosfato. ATP, adenosin trifosfato. Tiene tres fosfatos. Cuando tú le aprietas al gatillo, el primer fosfato sale disparado lejísimos, tiene un montón de energía. O sea, el resorte está tan comprimido que apenas lo liberan tantito y ¡puf! Avienta el dardo lo más lejos que puede. O sea, que tiene muchísima energía. Es como una pila Duracell
recién comprada. El ADP es como una pila Duracell que ya estuvo siendo utilizada durante un mes y medio. Ya casi no tiene energía, pero todavía tiene. El AMP es como una pila Duracell después de 6, 7 meses de utilizarla y que ya casi no tiene nada de energía o ya no sirve casi para nada. ¿Dudas? No, todo bien. Excelente. Muy bien, entonces eso es el ATP. Por eso es que el ATP es la molécula energética de la célula. Por eso es que la célula utiliza el ATP como si fueran baterías. Las utiliza para todo. O sea, una pila Duracell te sirve para el control remoto, te sirve para no sé, el celular, supongo, ¿no? Es un ejemplo, es para un decir. Te sirve para un juguete, te sirve para un foco, una lámpara, te sirve para una linterna, para mil cosas. Aquí está una enzima que se encarga de fosforilar, o sea, una enzima que fosforila, dice fosforilación, aquí dice fosforilación, ¿ok? Fosforilación dice, la, la molécula de ATP puede, el fosfato terminal, o sea, el último fosfato, el fosfato que está el último, de una molécula de ATP, puede ser transferido a otra molécula, eso se llama fosforilación, ¿de acuerdo? En este caso, una enzima, lo que la energiza, ¿de acuerdo? Eso es para que se energice. Cuando algo se fosforila, se energiza, o sea, le transfiere energía. Pero a cambio de eso el ATP pierde energía. ¿Sí me explico? En una reacción en la que el ATP pierde su fosfato, el ATP queda como ADP, se convierte en un simple ADP. Ya dijimos que el ADP es una pila que estuvo siendo utilizada durante un mes y medio y ya no tiene tanta energía como la pila nueva. ¿A dónde se fue el fosfato? Pues depende, ¿no? Depende de la reacción química. Por ejemplo, aquí se le pegó el fosfato a esta enzima. Es una enzima fosforilada, energetizada. Aquí dice energetizada. Una enzima que está fosforilada está energetizada. Y en la glucólisis ocurren reacciones de fosforilación, varias reacciones de fosforilación en las que participa el ATP y se convirtió en un simple ADP, ya con solamente dos fosfatos, una pila gastada. ¿Dudas? No, todo bien. Muy bien, excelente. Mira, aquí por ejemplo dice que el ATP se puede utilizar para el movimiento de los flagelos de la clamidomonas, que es un protozoario. Se puede, se puede utilizar el ATP también para el transporte de moléculas a través de la célula, a través de la membrana celular, en contra de un gradiente de concentración. Es como, o sea, ¿qué quiere decir ir en contra de un gradiente de concentración? Imagínate que te vas a subir al metro. Te paras en la puerta del metro y de repente el pasillo del metro está casi vacío, pero el metro viene lleno, lleno de gente. Entonces, te quieres meter porque ya se te hace tarde y no puedes ni siquiera entrar porque está atascado de gente. O sea, la gente está como sardina a punto de salirse. Se abre la puerta y necesitas que alguien te empuje literalmente para que puedas meterte a ese vagón lleno de gente. Eso lo hace el ATP. O sea, el ATP puede forzar a una sustancia a meterse a fuerzas a un lugar donde ya está saturado de la misma sustancia. Eso es mover en contra, eso se llama transporte en contra de un gradiente de concentración. ¿Sí me explico? Eso se llama transporte activo. El transporte activo necesita ATP, ahí se utiliza la energía del ATP. Transporte activo quiere decir forzar un soluto, una sustancia, a entrar a un lugar donde ya hay demasiada de esa sustancia. ¿Cómo metes a una persona a un vagón del metro que está lleno? Pues necesitas empujarla. Ok, ¿qué otra cosa puede hacer? Trabajo químico de las enzimas. Las enzimas trabajan siempre con ATP, o sea, para poder convertir sus sustratos en productos. Ahí se ocupa el ATP. Dice, cuando quemamos carbohidratos liberamos energía. Es lo mismo que estábamos viendo en el video, ¿no? O sea, la persona come su manzana que contiene energía y ahí se va, los electrones fluyen hacia el oxígeno, ya sabes por qué. Y entonces al fluir los electrones se produce ATP, ya sabes por qué. Pues aquí está, es como un resumen de lo que vimos hace rato. Fíjate cómo la celulosa que contienen las plantas, ajá, la celulosa se puede quemar y producir alta energía, calor y energía. Es lo mismo que hacemos con la comida, o sea, la convertimos, la quemamos literalmente, la convertimos
en ATP, a final de cuentas. Aquí viene un resumen de lo que sería la glucólisis, pero la glucólisis anaerobia. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, metabolismo sin oxígeno. ¿Puede ocurrir el metabolismo sin oxígeno? Hace rato ya vimos en el video lo importante que es el oxígeno para las vías respiratorias. Pero ¿qué pasa si no hay oxígeno? Hay organismos que viven sin oxígeno, como las bacterias anaerobias. Una bacteria anaerobia, aún así, hace glucólisis. Sí la forma, sí hace glucólisis. Pero dice aquí, la glucólisis puede ser encontrada, perdón, la glucólisis se puede encontrar en forma de fermentación láctica, ¿de acuerdo? Fermentación láctica. En el ejemplo A sería la fermentación láctica. Esta es una persona que está haciendo ejercicio. Por ejemplo, cuando vas al parque y te cuelgas de una barra. Si te cuelgas de una barra, te puedes colgar ahí durante 1 minuto, tal vez 2 minutos, pero ya te empiezan a doler los músculos. La razón por la que te empiezan a doler los músculos es porque se está produciendo ácido láctico. El ácido láctico, el lactato, es un resultado de la fermentación láctica, es decir, una glucólisis que ocurre sin oxígeno, sin presencia de oxígeno. Eso se llama fermentación láctica o ciclo del ácido láctico. Eso sería un ejemplo de glucólisis anaerobia, o sea, sin oxígeno. No es la única, la otra también sería la fermentación alcohólica o etanólica, es decir, lo que hacen las levaduras de la cerveza, por ejemplo. La levadura de cerveza que dice yeast, quiere decir levadura, hongo, un honguito que es el que fabrica la cerveza. Ese hongo, la levadura de cerveza, lo que hace es que produce glucólisis en ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno produce etanol como residuo, así como el lactato, que es un residuo del músculo cuando el músculo se somete a demasiado ejercicio sin oxígeno suficiente y duele. Así, lo mismo que pasa con bueno, aquí se produce en la levadura se produce etanol, alcohol etílico, del que se toma. Entonces dice, fermentación alcohólica también regenera el NAD. ¿Para qué quiere el NAD? Ah, pues porque el NAD son los taxis, ¿de acuerdo? Son los taxis cargados, taxis llenos, taxis vacíos, taxis llenos, taxis vacíos. ¿Para qué se utilizan los electrones ahí? Para producir etanol. Finalmente el etanol tiene mucha energía. Si has visto que el etanol se puede quemar, ¿no? El etanol le prendes fuego y se quema, se incendia. El ácido láctico también tiene mucha energía. El ácido láctico se puede utilizar como energía. Por ejemplo, el músculo puede trabajar con ácido láctico aunque le duele. Pero si no hay otra cosa que utilizar, utiliza ácido láctico, aunque duela. Dice, la cadena de transporte de electrones en la membrana interna mitocondrial. Aquí podemos ver la que vimos hace rato en el video, es decir, los citocromos. ¿Ya viste? Aquí están los citocromos. Aquí dice membrana externa. Esta de aquí es la membrana externa. Y esta que está así como en forma se llaman crestas, son crestas de la membrana interna mitocondrial, son crestas, las crestas de la membrana interna. Y este es el espacio intermembranal. Hace rato hablábamos del espacio intermembranal. Y esto que está aquí adentro es la matriz mitocondrial, ¿ok? Aquí llega el NDH, o sea, es decir, el taxi cargado, entrega sus electrones. ¿A quién se los entrega? A los citocromos de la cadena respiratoria. Aquí están los citocromos. Aquí nomás pusieron 3. Ya viste que son como 10. Entonces aquí ponen nada más 3, pero es un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Y qué hacen estos citocromos? Transportan electrones. Esto que ves en rojo es la línea de transporte de electrones. Los electrones van fluyendo de un lado a otro. Y finalmente, ¿a quién se le pega? Se le pegan al oxígeno, mira. El oxígeno se le pega y se le pegan unos hidrógenos y se convierte en agua. El oxígeno finalmente se convierte en agua y se va, ya muy tranquilo, de que ya se lleva sus electrones. Bueno, pero el oxígeno no sabe que está, el oxígeno piensa que todos están trabajando como sus esclavos, ¿no? O sea, él llega y dice, yo soy el que manda aquí porque yo llego y digo, quiero mis electrones y todos me obedecen, o sea, pongo a trabajar a toda la mitocondria, a todas las células. Y resulta que no, que el oxígeno solo es un engranaje de todo el mecanismo, porque el que verdaderamente trabaja aquí, el que pide todo, el que ordena, es la ATP sintetasa, porque es la que necesita los protones. Porque la ATP sintetasa dice, nada más no me dejan trabajar y se mueren todos. Entonces, si no trabaja, si no tiene sus protones aquí en el espacio intermembranal,
no trabaja la ATP sintetasa. Aquí tienen que haber muchos protones para que los protones, al pasar por aquí, por este canal, hagan funcionar a la ATP sintetasa para producir ATP. Ok, dice aquí viene dice, metabolismo de otras macromoléculas. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas pueden sufrir, bueno, pueden ser sometidas a la respiración celular. Lo que hacen es simplemente es que alimentan diferentes partes de la vía. Por ejemplo, dice aquí que los ácidos grasos, bueno, las grasas, se rompen en dos partes, en ácidos grasos y glicerol. El glicerol entra a la glucólisis, mientras que los ácidos grasos entran directamente hacia el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? O sea, los ácidos grasos se oxidan en el ciclo de Krebs en un mecanismo que se llama la beta-oxidación. Haz de cuenta que aquí los ácidos grasos entran al ciclo de Krebs a través de la beta-oxidación. Acuérdate que oxidación quiere decir exprimirles la energía. Algo que se oxida es porque le estás exprimiendo la energía. Entonces, a los ácidos grasos se les puede exprimir la energía a través de la beta-oxidación, metiendo sus carbonos al ciclo de Krebs para que alimenten el ciclo de Krebs. Otra forma de decir lo mismo es quemar grasas. Esto, cuando hablamos de quemar grasas, es precisamente de meter esos ácidos grasos al ciclo de Krebs, que se conviertan en ATP. Eh, los carbohidratos, pues la glucosa se convierte en ácido pirúvico, piruvato, por medio de la glucólisis, directamente hacia el ciclo de Krebs. Las proteínas, fíjate que las proteínas se pueden degradar a aminoácidos, y esos aminoácidos también pueden entrar a la oxidación del ácido pirúvico o directamente al ciclo de Krebs. Los aminoácidos también pueden entrar al ciclo de Krebs a través de la transaminación oxidativa. La transaminación, proceso de transaminación, es un proceso en el cual se degradan las proteínas, precisamente. Se pueden degradar proteínas para extraer su energía. Eso es algo muy malo para nosotros, porque lo último que quiere el organismo es quemar sus propias proteínas. Las proteínas son demasiado valiosas. No queremos gastar los aminoácidos. ¿En qué momento ocurre? En los momentos de inanición, cuando una persona deja de comer. Durante mucho tiempo, lo que hace es que pierde músculo. Y pierde músculo porque esas proteínas se están implementando como nutrientes para el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs simplemente los oxida, los destruye, los convierte en agua y dióxido de carbono. Y les saca toda la energía, lo exprime como si fuera un limón y le quita toda la energía y se la manda al ATP para que la persona siga viviendo. ¿Dudas? No, todo muy bien, gracias. Ahí está, mira, excelente, excelente, excelente. Dice, figura número 4.15. Dice, una visión general de la respiración celular. La ruptura de la glucosa en la respiración celular requiere la presencia de oxígeno y ADP, así como fosfato. La energía que está almacenada en los enlaces de alta energía de la glucosa se degrada hasta el último, o sea, es decir, es exprimida para producir ATP y se libera dióxido de carbono y agua. Desde una molécula de glucosa de 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, más 6 moléculas de oxígeno, nos da como resultado 6 moléculas de agua más 6 dióxidos de carbono. ¿Te das cuenta? Esa es la contabilidad final de todo el proceso. Si haces un balanceo de ecuaciones, te vas a dar cuenta que son 6 carbonos, 6 por 2 son 12 oxígenos, etcétera. Y aquí son 6 por uno 6, son 18 oxígenos en total. O sea que está balanceada la reacción. Ah, mira, aquí se ve perfecto. Este detalle dice, eh, esto de aquí, dice glucólisis.
La glucólisis es una conversión enzimática de glucosa en dos ácidos pirúvicos o piruvatos, ¿de acuerdo? Dos piruvatos. Piruvato y ácido pirúvico es lo mismo, ¿eh? Acuérdate, piruvato es lo mismo que ácido pirúvico. El piruvato, las moléculas de ácido pirúvico todavía después son más exprimidas, o sea, se rompen más para que puedan entrar en la mitocondria. Durante la glucólisis se fabrican dos ATPs. Aquí vienen marcados como los dos ATPs que se fabrican durante la glucólisis. Aquí se ve la molécula de glucosa con 6 carbonos y aquí se ve las moléculas de piruvato de solo 3 carbonos. Mira, estos son los piruvatos, tienen 3 carbonos. Uno, 2, 3. Acuérdate que el acetilcoenzima A tiene solamente 2 carbonos. Carbono, carbono y la coenzima A, la que venía en color verde. Y esta es la que puede entrar a la mitocondria. Aquí está el ciclo de Krebs, mira, aquí vemos el ciclo de Krebs. Dice, el ciclo del ácido cítrico también se llama ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que entra? Dice, aquí está el ácido pirúvico de 3 carbonos, ¿sí? Aquí está. Pero él no puede entrar a la mitocondria. No puede entrar, o sea, el piruvato dice, ya vine a que me oxiden. Y le dicen la mitocondria, tú no puedes entrar aquí, no puedes, no está permitido que entres. Entonces lo que tiene que hacer es oxidarse hasta acetilcoenzima A. Aquí está la acetilcoenzima A de 2 carbonos, él sí puede entrar. ¿Dónde se fue el carbono? Se fue como dióxido de carbono. Ahí se fue el dióxido de carbono, del carbono que se le quitó aquí al ácido pirúvico piruvato. Entró se juntó con el oxaloacetato de 4 carbonos, se produjo ácido cítrico y se produjo una serie de reacciones para que se regenere el oxaloacetato, pero a cambio de esto, a cambio del ciclo de Krebs, lo que ocurre es que se le exprime toda la energía al piruvato y se convierte en electrones de alta energía. Se producen dos ATPs en el ciclo de Krebs, dos ATPs, pero eso no es lo importante es el NADH y el FADH, los taxis cargados de electrones. Eso es lo que produce el ciclo de Krebs, principalmente los taxis cargados de electrones que van hacia la cadena respiratoria. Aquí están los taxis, mira, ¿ya viste? Mira, este es un taxi que se llama NAD, pero este es un taxi vacío, ¿ya viste que adentro no va nadie? Mira, me voy a acercar. Ahí adentro se ve que el taxi está vacío, nomás va el conductor. Y en cambio, el NADH es un taxi lleno. ¿Ya viste que ahí va el electrón? ¿Dudas? Sí, sí. No, ninguno. NAD, cuando viene así como NAD con un signo más, es porque está vacío, es un taxi vacío descargado. Y el NADH es un taxi lleno, un taxi cargado de electrones. Dice, acarreadores de electrones. El NADH sirve como si fuera un acarreador de electrones. Lleva los electrones que se extrajeron de la molécula de glucosa, o a través del piruvato, hacia la cadena de transporte de electrones. Después de que estos electrones son depositados, el taxi tiene que regresar hacia el ciclo de Krebs por más electrones. O sea, el taxi vive toda su vida, se dedica a acarrear electrones. Lleva los electrones del ciclo de Krebs a la cadena respiratoria y se regresa vacío y sube más electrones, se regresa y se la pasa así toda la vida, como si fuera un taxista. Y lo que estamos viendo aquí es el NADA, el NAD, el taxi vacío, acuérdate, NAD más es el taxi vacío, el NADH más H más, fíjate bien cómo se llama, NADH más H más, quiere decir que está cargado de electrones, pero aparte de que está cargado de electrones, lleva dos protones, lleva un protón, perdón, lleva un protón y lleva dos electrones, obsérvalo, aquí está, mira, lo está señalando con su dedo, observa. Ahí están los electrones que lleva el taxi. Estamos viendo el taxi como tal. Ese es el asiento de los electrones. Ahí van, mira. Ahí donde está la manita, ahí esos son los dos electrones.
Y ahí donde está la otra manita es el protón. Nos preguntamos, ¿dónde lleva el protón? ¿Dónde lleva los electrones? Ah, ahí, por si quieres verlo con mucho más detalle, ahí está. Un segundito. Sí. Ok, bueno, ahí vemos que es más compleja de lo que parece, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo buscas en un libro de bioquímica o de biología molecular, pues va a aparecer así, y ahí, ahí casi no se entiende. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo bombean los protones. Mira, ya ahorita sí ya entendemos que los protones son esta flecha roja que va así, que va pasando los protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, el espacio que queda entre las dos membranas. Es más, aquí se ve claramente que esta es la membrana externa y la membrana interna. Ahí se ve claramente. Todas estas cargas positivas son los protones y las cargas negativas son los electrones, porque aquí hay muchos electrones. Aquí se ven varias cosas muy interesantes. Aquí se ve como el taxi lleno, que se ve NADH más H más, se vacía y produce un taxi vacío. El taxi vacío, NAD, se regresa hacia el ciclo de Krebs. Los electrones son entregados a a la cadena respiratoria, que es esta flecha azul. La flecha azul nos dice que estos electrones pasan hacia la coenzima Q. Esta de aquí se llama la coenzima Q. Y de la coenzima Q pasa hacia los citocromos. Aquí está el citocromo C, etcétera. Los nombres son muy raros. Y finalmente se le pegan los electrones al oxígeno. Aquí está el oxígeno, mira. Y se le pegan dos protones, o sea, dos hidrogeniones, y se produce agua. Y esta es la ATP sintetasa. Ah, por cierto, la ATP sintetasa, aquí viene su nombre, aquí viene la subunidad F0, que está en la membrana, incrustada en la membrana, y la subunidad F1, la F1. Por eso es que la enzima se llama F1F0 ATP sintetasa. Ajá, ese es el nombre correcto de la enzima. La enzima que nos mantiene con vida, la enzima que fabrica el ATP. La subunidad F0 está incrustada en la membrana y la F1 está dentro de la matriz mitocondrial. F1 dentro de la matriz, F0 incrustada en la membrana. Los protones pasan desde el espacio intermembranal hacia adentro. O sea, los protones que ya están cargados en el espacio intermembranal pasan a través de esto y se meten hacia la matriz. Y ese flujo de protones es lo que mantiene funcionando la turbina. Esta es una turbina de la F1. F1 es una turbina. Y la turbina cada vez que gira produce ATPs, muchos ATPs. Es muy difícil de explicarlo si no la ves en acción. Sí, sí. Aquí estamos viendo la quimiosmosis. Dice la energía de los protones ah, se utiliza para la síntesis de ATP. O sea, cuando los protones pasan a través de la ATP sintetasa, se produce la síntesis de ATP. Es decir, se utiliza la energía de la quimiosmosis. Eso se llama quimiosmosis. Quimiosmosis es cuando los protones pasan a través de la ATP sintetasa hacia dentro de la matriz mitocondrial a favor de su gradiente. Gradiente quiere decir que afuera hay muchos y adentro hay pocos. O sea, que pasan de donde hay más a donde hay menos. Es como en el metro. En el metro, ¿qué pasa cuando llega el metro a la estación Valderas y llega llenísimo el metro? O sea, el vagón del metro está lleno. Todo el mundo sale disparado del metro, o sea, es decir, se vacía el vagón y salen disparados. Pues lo mismo pasaría con los protones. Si les abren la puerta a los protones, entran con una fuerza impresionante. Entran a la matriz mitocondrial donde hay poquitos y salen del espacio intermembranal donde hay muchísimos. Y esa energía se aprovecha para que el ATP sintetasa fabrique el ATP. Aquí está un esquema más simplificado, un esquema bastante difícil de entender, pero finalmente no está tan difícil. Bueno, entendemos algunas cosas muy fundamentales.
alta concentración de protones, baja concentración de protones, la enzima F1F0 ATP sintetasa que está sintetizando ATP, el oxígeno que sale convertido en una simple agua, el taxi lleno que es FADH2 se convierte en FAD que es un taxi vacío, el NADH que es un taxi lleno se convierte en NAD+, que es un taxi vacío, aquí dice matriz, espacio intermembranal lleno de protones, aunque parecía como que estaba en chino, pero sí se entiende muy bien. Aquí está, mira, sí, fosforilación oxidativa. ¿Quién hace la fosforilación oxidativa? La ATP sintetasa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Es la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfatos. ADP más fosfato inorgánico. Aquí dice ADP más PI. PI significa fosfato inorgánico. Se sintetiza ATP. ¿Qué es el fosfato inorgánico? En la pistolita de dardos dijimos que los dardos, el tercer dardo es el que hace que queda con más energía. Eso es el fosfato inorgánico, es el dardo. Y el ADP es la pistolita. Ahí ves con más detalle la ATP sintetasa. Como puedes ver, es extremadamente compleja. Ah, bueno, esta es la fotosíntesis, pero también se parece, ¿eh? La fotosíntesis se parece mucho a la cadena respiratoria. Este es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Mira, en términos generales, vamos a ver cuáles son los principales ácidos. Aquí está el ácido acético, el ácido pirúvico, piruvato, el ácido láctico, el ácido oxálico, ácido tartárico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí algunos de estos participan. Por ejemplo, ¿cuál participa? La glucólisis nos da como resultado el piruvato. ¿Piruvato cuántos carbonos tiene? Tiene tres. Aquí los vemos. Es que aquí están las fórmulas taquigráficas. Mira, aquí está un carbono, aquí está otro carbono, pero aquí parece que hay otro carbono. Es una fórmula taquigráfica. Aquí no se entiende tan claramente como en las otras imágenes donde venían los carbonos bien representados más fácilmente. Pero finalmente el piruvato se oxida y sale un dióxido de carbono y queda un acetilcoenzima que solo tiene dos carbonos. Mira, si lo ves así, este sería un carbono y el otro carbono estaría aquí. Pero como es una fórmula taquigráfica, aquí no ponen el carbono. Dan por hecho que tú ya sabes que aquí hay un carbono. Ese es el acetilcoenzima. ¿Qué hace el acetilcoenzima? Se le pega al oxalacetato. Ajá, el oxalacetato se le pega al acetilcoenzima en la primera reacción del ciclo de Krebs. Y a cambio de eso, se produce citrato, o sea, ácido cítrico. Citrato es lo mismo que ácido cítrico. Luego el citrato se va a convertir en cisaconitato. ¿De acuerdo? Cisaconitato. El cisaconitato se convierte en isocitrato. El isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es importante porque también es un cetoácido. En los pacientes diabéticos generalmente se produce cetoacidosis. Entonces, este es uno de los cetoácidos que se acumulan en los pacientes con cetoacidosis diabética. El NAD se convierte en, que está vacío, es un taxi vacío, se convierte en un taxi lleno. Aquí en esta reacción, en la reacción número 6, pasa de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. Bueno, y se convierte, se llena otro taxi, ¿ya viste? El NADH, taxi lleno. Luego el succinilcoenzima A se convierte en succinato y se produce un GTP, que es lo mismo que un ATP, al final de cuentas. El FADH se convierte en FADH más, perdón, en FADH2, o sea, es decir, taxi vacío se convierte en taxi lleno. Y finalmente el succinato se convierte en fumarato, y el fumarato se le incorpora una molécula de agua y se convierte en malato. El malato se convierte en oxalacetato y vuelve a comenzar el ciclo de Krebs. Por eso se llama ciclo de Krebs, porque se convierte uno en otro hasta que vuelve otra vez al mismo oxalacetato. Pero en el proceso se oxida. Oxidar quiere decir extraer o exprimir la energía. Aquí vemos otra vez el ciclo de Krebs.
Aquí dice stop. El stop está ahí porque es donde ya termina el ciclo de Krebs prácticamente con el oxalacetato de 4 carbonos. Mira, aquí se ve uno, 2, 3 y 4. 4 carbonos. Deshidrogenación dice aquí, ¿no? Vamos a ver cuántos tiene el anterior, el malato. Vamos a contar los carbonos. Uno, 2, 3, 4. Ahí tiene 4 carbonos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuántos tiene el fumarato. Uno, 2, 3, 4. Tiene 4 carbonos, ¿cierto? 4 carbonos. ¿Cuántos tiene el malato? 4. ¿Cuántos tiene el oxaloacetato? 4. ¿Cuántos tiene el citrato? 5. No es cierto, perdón. 6. Perdón. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo es que el oxalacetato tenía 4 y el citrato tiene 6? Ah, porque provienen del acetilcoenzima A que trae 2 carbonos. ¿Y de dónde viene el acetil? Pues del piruvato. ¿Y de dónde viene el piruvato? Pues de la glucosa, de la glucólisis. Seguimos contando los carbonos. El fumarato tiene 4 carbonos. ¿Ok? Me voy para atrás. El succinato, ¿cuántos carbonos tiene? También tiene 4. ¿Sí? Siempre cuenta los carbonos. El succinato tiene 4 carbonos. El succinilcoenzima también tiene 4. ¿Cierto? Tiene 4. ¿Cuántos tiene el alfa-cetoglutarato? Cuéntalos. Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo es que el alfa-cetoglutarato tiene 5 carbonos y el succinilcoenzima A tiene solamente uno, 2, 3, 4 carbonos? ¿Dónde se fue el carbono? ¿Desapareció? No, se convirtió en dióxido de carbono. Aquí está el dióxido de carbono. Aquí sale un dióxido de carbono del ciclo de Krebs. ¿Dónde se forma el dióxido de carbono que exhalamos cuando respiramos? En el ciclo de Krebs. Ok, el alfa-cetoglutarato tiene entonces 4 carbonos. Si me voy un poquito para atrás, aquí el isocitrato tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Observa, 6 carbonos. El isocitrato tiene 6 carbonos. Otra vez la pregunta sería, ¿a dónde se fue el carbono de los 6 que había? Ahora solamente tiene 5, este de aquí. El isocitrato, el alfa-cetoglutarato, ¿se perdió un carbono? No, se quedó en forma de dióxido de carbono. Ahí está. Ese dióxido de carbono simplemente se va como un desecho. Y finalmente, si el isocitrato tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, el cisaconitrato también tiene uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el que está antes es el citrato que tiene 6. O sea, aquí vamos bien en la contabilidad de los carbonos. Ok, ahí vemos la subunidad F1 y F0 del ATP sintetasa. El mecanismo es muy complejo, es como una turbina. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a interrumpir y continuaríamos en la siguiente clase.